Buenos días entonces. Buenos días, profesor. Muy bien, ya entraron los demás. Vamos a empezar. Nos quedamos acá siempre. Sí, página 23. Nos toca. Profesor, entonces vamos a leer de su PDF el de nosotros, o el de nosotros. Ya, van a hacer el de ustedes, ¿ya? Cada vez que diga de nuevo, o en todo caso, tendré que explicar la palabra o decir la palabra, porque acá cuando miraba mi PDF, sombreaba y ustedes tenían que repetir. ¿Ya? En todo caso, yo ya tendría que indicar si tienen que repetir o no. Ya, vamos a ver. Acomodar también hoy está un poco mal ya. Listo. ¿Quién empieza? Randy, ¿quieres empezar? Sí, pues. Pero, profe, acabo de volver de mi viaje a Puno. Ya, no importa. Está bien. Pero, ¿y por qué no seguir la lectura? Pues solamente dije que sigas la lectura, no que leas. ¿Por qué no los ven? Se ve que tiene ganitas. No, pero solo estoy preguntando, acá estoy diciendo, y también te estoy diciendo, ¿por qué no seguir la lectura nomás? Pues, ¿cuál es el Profesor, problema? entonces leo yo. Ahora vamos a ver hasta dónde. Ya, yo voy a leer, ¿eh? Voy a leer este párrafo. Profesor, yo que voy a empezar primero. De paso voy a explicar, tal vez no hay mucho que explicar, pero para que también se adapten otra vez. Y ojo, siempre repito, no se pasen los signos puntuativos. Eso les va a ayudar bastante a entender la lectura. Siempre, en cualquier situación. Y no interesa si es que es en voz silenciosa. Al contrario todavía, cuando es voz silenciosa, como hay entonación, o sea, imaginación dentro de la... hay una voz silenciosa dentro de tu imaginación todavía, y haces esa entonación, se va a entender mejor. Pero si te vas a pasar los signos puntuativos, no vas a entender la lectura. El hecho de que la luz viaja a una velocidad finita, aunque muy elevada, fue descubierto en 1676 por el astrónomo danés Ole Christensen Romer. Él observó que los tiempos en los que las lunas de Júpiter parecían pasar por detrás de éste no estaban regularmente espaciados, como sería de esperar si las lunas giraran alrededor de Júpiter con un ritmo constante. Dado que la Tierra y Júpiter giran alrededor del Sol, la distancia entre ambos varía. Romer notó que los eclipses de las lunas de Júpiter parecen ocurrir tanto más tarde cuanto más distantes de Júpiter estamos. Argumentó que se debía a que la luz proveniente de las lunas tardaba más en llegar a nosotros cuanto más lejos estábamos de ellas. Profesor, un ratito, ¿me podría esperar un rato? Voy al baño. Igual tengo que seguir leyendo. Sus medidas sobre las variaciones de la distancia de la Tierra a Júpiter no eran, sin embargo, demasiado buenas, y así estimó un valor para la velocidad de la luz de 225.000 kilómetros por segundo, comparado con el valor moderno de 300.000 kilómetros por segundo. No obstante, no solo el logro de Romer de probar que la luz viaja a una velocidad finita, sino también de medir esa velocidad, fue notable, sobre todo teniendo en cuenta que esto ocurría 11 años antes de que Newton publicara los Principia Mathematica. Oye, ¿Yo o Ludwig? ¿Sabes cuál es la velocidad de la luz, Randy? No, profe. No, Nada, no me acuerdo. ni idea, pero ¿alguna No. vez han escuchado o no? Sí, pero yo no me acuerdo. Son 300.000 kilómetros por segundo. Ah,
es la mayor velocidad. Hasta ahora no hemos llegado a no se llega a esa velocidad. Según se dice, que si llegamos a esa velocidad, podemos hacer viajes en el tiempo. Muy bien, vamos a ver. ¿No viene Ludi todavía? Te voy a seguir un poco. ¿O tú quieres seguir, Randy? ¿Dónde se quedó? ¿Dónde Sí. se quedó? Esto ya viene. Ya vino, ya. Sigue Ludi entonces. ¿Desde dónde? ¿Todo eso nomás, profesor, o hay más? Tú sigue nomás, yo te digo. No, qué maldad. Ya. Una verdadera teoría de la propagación de la luz no surgió hasta 1835, en que el físico británico James Clerk Maxwell consiguió unificar con éxito las teorías parciales que hasta entonces se habían usado para definir las fuerzas de la electricidad y el magnetismo. Las ecuaciones de Maxwell predecían que podían existir perturbaciones de carácter ondulatorio del campo electromagnético combinado, y que estas viajarían a velocidad constante, como las olas de una balsa. Si tales ondas poseen una longitud de onda, la distancia entre una cresta de onda y la siguiente de 1 metro o más constituyen lo que hoy en día llamamos onda de radio. Aquellas con longitudes de onda menores se llaman microondas. Unos pocos centímetros o infrarrojas. Más de una 10 milésima de centímetro. La luz visible tiene solo Sí, una longitud de... hay un punto. ¿Por qué te pasas el punto? Ah, ya, me equivoqué. 10 milésima de centímetro. La luz visible tiene solo una longitud de onda de entre 40 y 80 millonésimas de centímetro. Las ondas que todavía menores longitudes se conocen como radiación ultravioleta, rayos X y rayos gamma. Sí. La teoría de Maxwell predecía que tanto las ondas de radio como las luminosas deberían viajar a una velocidad fija determinada. La teoría de Newton se había desprendido, sin embargo, de un sistema de referencia absoluto, de tal forma que se suponía que la luz viajaba a una cierta velocidad fija. Había que especificar con respecto a qué sistema de referencia se medía dicha velocidad. Para que esto tuviera sentido, se sugirió la existencia de una sustancia llamada éter, que estaba presente en todas partes, incluso en el espacio vacío. Las ondas de luz debían viajar a través del éter, al igual que las ondas de sonido lo hacen a través del aire. Y sus velocidades deberían ser, por lo tanto, relativas al éter. Diferentes observaciones que se Diferentes. movieran. Sí, pero eso ya respeté la coma. ¿Qué dice ahí antes de la coma? Observadores Ya. que se movieran con relación al éter. Verían acercarse la luz con velocidades distintas, pero la velocidad de la luz con respecto al éter permanecería fija. En particular, dado que la Tierra se movía a través del éter en su órbita alrededor del Sol, la velocidad de la luz medida en la dirección del movimiento de la
podría por eso, bajar de la Tierra a través del éter cuando nos estuviéramos moviendo hacia la hacia la fuente luminosa, debería ser mayor que la velocidad de la luz en la dirección perpendicular a ese movimiento. Cuando no nos estuviéramos moviendo hacia la fuente, en 1887, Albert Michelson, quien más tarde fue el primer norteamericano que recibió el Premio Nobel de Física, y Edward Morley, llevaron a cabo un muy esmerado experimento en la Case School. Profesor, una pregunta. No, mejor no sea la clase School of Applied Science. Ah, no, está bien. Profe, ¿puede ir al baño, por favor? Ya, rápido. La Case School of Applied Science de Cleveland. Ellos compararon la velocidad de la luz en la dirección del movimiento de la Tierra con la velocidad de la luz en la dirección perpendicular a dicho movimiento. Para su sorpresa, encontraron que ambas velocidades eran exactamente iguales. Sigue. ¿Por eso sigo leyendo o Sigue. está bien? No, ya. Entre 1887 y 1905 hubo diversos intentos, los más importantes debidos al físico holandés Hendrik Lorentz, de explicar el resultado del experimento de Michelson-Morley en términos de contracción de los objetos y de los retardos retardo de los relojes cuando estos se mueven a través del éter. Profesor, otra pregunta. ¿Cómo lo pronunciaría éter? ¿Éter o éter? ¿O cómo? Éter, así nomás, éter. Ya. Es que no sería éter, no, éter, así está bien. Sin embargo, en 1905, en un famoso artículo, Albert Einstein, hasta entonces, un desconocido empleado de la Oficina de Patentes de Suiza señaló que la idea del éter era totalmente innecesaria, con tal que se estuviera dispuesto a abandonar la idea de un tiempo absoluto. Una proposición similar fue realizada una semana después por un destacado matemático francés, Henri Poincaré. Los argumentos de Einstein tenían un carácter más físico que los de Poincaré. Poincaré, que había estudiado el problema desde un punto de vista puramente matemático. A Einstein se le reconoce como el creador de la nueva teoría, mientras que a Poincaré se le recuerda por haber dado su nombre a una parte importante de la teoría. El postulado fundamental de la teoría de la relatividad, nombre de esta nueva teoría, era que las leyes de la ciencia deberían ser... ¿Por qué te pasa? Sí, se pasa. De nuevo. Es que no sé las comas, pero un poquito ya. De la relatividad. Nombre de esta nueva relatividad. Nombre de esta nueva teoría. Era que las leyes de la ciencia deberían ser las mismas para todas las observaciones, para todos los observadores. El movimiento libre, independientemente de cuál fuera su velocidad,
Esto ya era velocidad, esto ya era cierto para las leyes de Newton, pero ahora se extendía la idea para incluir también la teoría de Maxwell y la velocidad de la luz. Todos los observadores debían medir la misma velocidad de la luz sin importar la rapidez con la que se estuvieran moviendo. Esta idea tan simple tiene algunas consecuencias extraordinarias. Quizás las más conocidas sean la equivalencia entre masas y energía, resumida en la famosa ecuación de Einstein. ¿Cómo se le diría esto? E igual a masa sobre una constante al cuadrado. Está ahí en velocidad le pone. Lee el En paréntesis. donde E es la energía, entonces por eso energía es igual a masa por la velocidad de la luz. Sería así. En donde E es la energía, M la masa y C la velocidad de la luz. Y la ley de que ningún objeto puede viajar a una velocidad mayor que de la luz, debido a la equivalencia entre energía y masa. La energía que un objeto adquiere debido a su movimiento se añadirá a su masa, incrementándola. En otras palabras, cuanto mayor sea la velocidad de un objeto más difícil será aumentar su velocidad. Este efecto solo es realmente significativo para objetos que se muevan a velocidades cercanas a la de la luz. Por ejemplo, a una velocidad de un 10% de la luz, la masa de un objeto es solo un 0,5% mayor de la normal, mientras que un 90% de la velocidad de la luz, la masa sería de más del doble de la normal. Cuando la velocidad de un objeto se aproxima a la velocidad de la luz, su masa aumenta cada vez más rápido, de forma que cuesta cada vez cada vez más y más energía acelerar el objeto un poco más. De hecho, no puede alcanzar nunca la velocidad de la luz, porque entonces su masa habría llegado a ser infinita. Y por la equivalencia entre masa y energía, habría costado una cantidad infinita de energía el poner el objeto en ese estado. Por esta razón, cualquier objeto normal está confinado por la relatividad a moverse siempre a velocidades menores que la de la luz. Solo la luz u otras ondas que no posean masa intrínseca pueden moverse a la velocidad de la luz. Otra consecuencia igualmente notable de la relatividad es el modo en que ha revolucionado nuestras ideas acerca del espacio y del tiempo. En la teoría acerca del espacio y del tiempo. En la teoría de Newton, si un pulso de luz es enviado de un lugar a otro, observadores diferentes estarían de acuerdo en el tiempo que duró el viaje, ya que el tiempo es un concepto absoluto, pero no siempre estarían de acuerdo en la distancia recorrida por la luz, ya que el espacio no es un concepto absoluto. Dado que la velocidad de la luz es simplemente la distancia recorrida dividida por el tiempo empleado.
Observadores diferentes medirán velocidades de la luz diferentes. En relatividad, por el contrario, todos los observadores deben estar de acuerdo en lo rápido que viaja la luz. Ellos continuarán, no obstante, sin estar de acuerdo en la distancia recorrida por la luz, por lo que ahora ellos también deberán discrepar en el tiempo empleado. El tiempo empleado es, después de todo, igual al espacio recorrido, sobre el que los observadores no están de acuerdo, dividido por la velocidad de la luz, sobre la que los observadores sí están de acuerdo. En otras palabras, la teoría de la relatividad acabó con la idea de un tiempo absoluto. Cada observador debe tener su propia medida del tiempo, que es la que registraría un reloj que se mueve junto a él, y relojes idénticos moviéndose con observadores diferentes no tendrían por qué coincidir. Cada observador podría usar un radar para así saber dónde y cuándo ocurrió cualquier suceso, mediante el envío de un pulso de luz o de ondas de radio. Parte del pulso se reflejará de vuelta en el suceso y observador medirá el tiempo que transcurre hasta recibir el eco. Se decide que el tiempo del suceso es el tiempo medido entre el instante de emisión. Se decide que el tiempo del suceso se dice que el tiempo del suceso es el tiempo medido entre el instante de emisión del pulso y del medio. Es el tiempo medio entre el instante de emisión del pulso y el de recibimiento del eco. La distancia del suceso es igual a la mitad del tiempo transcurrido del viaje completo de ida y vuelta. ¿Ah? Sí, sí. ¿Sí, profesor? Sigue. Ya. Multiplicado por la velocidad de la luz. Un suceso. En este sentido, es algo que tiene lugar en un punto específico del lugar y en un determinado instante de tiempo. Esta idea se muestra en la figura 2.1, que representa un ejemplo de un diagrama espacio-tiempo, usando el procedimiento anterior. Observadores en movimiento relativo entre sí asignarán tiempos y posiciones diferentes a un mismo suceso. Ninguna medida de cualquier observador particular es muy correcta que la de cualquier otro observador, sino que más correcta que la de cualquier otro observador, sino que todas son equivalentes y además están relacionadas entre sí. Cualquier observador puede calcular de forma precisa la posición y el tiempo de cualquier otro observador asignará a un determinado proceso, con tal de que sepa la velocidad relativa del otro observador. Listo. Hoy en día se usa este método para medir distancias con precisión, debido a que podemos medir con más exactitud tiempos que distancias. De hecho, el metro define como la distancia recorrida por la luz en 0.000000000333355640952 segundos medidos por un reloj de cesio. La razón por la que se elige este número en particular es porque corresponde a la definición histórica del metro en términos
de dos marcas existentes a una barra de platino concreta que se guarda en París. Igualmente, podemos usar una nueva y más conveniente unidad de longitud llamada segundo luz. Esta define simplemente como la distancia que recorre la luz en un segundo. En la teoría de la relatividad se definen hoy en día las distancias en función de tiempo y de la velocidad de la luz, de manera que se desprende que cualquier observador medirá la misma velocidad de la luz. Por definición, un metro por 0,0000000333335640952 segundos. No hay necesidad de introducir la idea de un éter, cuya presencia de cualquier manera no puede ser detectada, como mostró el experimento de Michelson-Morley. La teoría de la relatividad nos fuerza, por el contrario, a cambiar nuestros conceptos de espacio y tiempo. Debemos aceptar que el tiempo no está completamente separado e independiente del espacio, sino por el contrario se combina con él para formar un objeto llamado espacio-tiempo. Muy bien. Ya ayer les había comentado que si existe espacio, perdón, si existe materia, hay espacio y por ende hay tiempo. Porque el concepto que dijimos, o que saben ustedes de materia, es un lugar que ocupa en el espacio y por ende en el tiempo. O sea, necesariamente eso va a estar junto con la materia. No puede haber materia sin tiempo y tiempo sin materia y espacio. Solo imagínense si en el espacio y en el espacio sideral, en el universo, fuera de nuestro mundo, si hay algo ahí, ahí tiene tiempo, ahí ha estado en algún tiempo, está en el tiempo es más, y está ocupando un espacio. Por eso también el otro concepto es que un cuerpo no puede ocupar el lugar de otro cuerpo. Lo va a desplazar de todas maneras, pero no puede estar en el mismo espacio. Muy bien. Acá tenemos gráficamente lo que nos ha explicado arriba, nos ha hablado. Todo ello. Está en inglés. Si desean, lo pueden ver ahí con más calma en su libro. Ahí lo tienen en el libro, ¿no es cierto? Dice, el tiempo se mide verticalmente y la distancia desde el observador se mira horizontalmente. El tiempo, acá está, justo está. Acá está la línea vertical. Y lo que observa nosotros, el que está mirando, horizontalmente. Y hace y forma todo eso, esos dos. El tiempo es vertical, la distancia, el espacio, horizontalmente. Forman un ángulo recto. El camino del observador a través del espacio y el tiempo corresponden a la línea vertical de la izquierda. Los caminos de los rayos de luz enviados y reflejados son líneas diagonales, estos de acá. Todo ello ayuda justamente a hacer esos estudios para que puedan haber señales, no simplemente de nada. Sigue, Ludwig. Por la experiencia ordinaria sabemos que se puede describir la posición de un punto en el espacio por tres números o coordenadas. Por ejemplo,
Uno puede decir que un punto dentro de una habitación está a 3 metros de una pared, a 1 metro de la otra y a 1,5 metros sobre el suelo. Profesor, una pregunta. Dime. ¿Y respecto al punto o se ha equivocado? Porque Acá hay está, un punto. sí, está mal, acá está mal. Ahorita se nota, como no hay mayúscula, entonces está mal. O uno podría especificar que un punto está a una cierta latitud y longitud y a una cierta altura sobre el nivel del mar. Uno tiene libertad para usar cualquier conjunto válido de coordenadas, aunque su Hay utilidad una puede coma, ser ¿por qué te muy pasas? limitada. ¿Ah? Una coma, Sí, ya. Una coma. de nuevo, Coordenadas. de nuevo. Uno tiene libertad para usar cualquier conjunto válido de coordenadas, aunque su utilidad pueda ser muy limitada. Nadie especificaría la posición de la luna en función de los kilómetros que distes al norte y al oeste de Piccadilly. Diste al no, ese por eso dije ya, pero ya. Que distes al norte y al ¿Qué dice? ¿Qué? diste al norte y al oeste de Piccadilly Circus, y el número de metros que esté sobre el nivel del mar. En vez de eso, Si uno hay un podría punto, ¿por qué describir. te pasas el punto? Sí, sí. En vez de eso, uno podría escribir la posición de la luna en función de su luz distancia respecto al sol, respecto al plano que contiene a las órbitas de los planetas y al ángulo formado entre la línea que une a la luna y al sol. Y la línea que une al Sol y alguna estrella cercana, tal como Alfa Centauro, ni siquiera están coordenadas, sería de gran utilidad para describir la posición del Sol de nuestra galaxia, o de nuestra galaxia del grupo local de galaxias. Sigue la lectura, Randy. De hecho, se puede describir el universo entero en términos de una colección de pedazos solapados. En cada pedazo se puede usar un conjunto diferente de 3 coordenadas para especificar la posición de cualquier punto. Un suceso es algo que ocurre en un punto particular del espacio, en un instante específico de tiempo. Por ello, se puede describir por medio de 4 números o coordenadas. La elección del sistema de coordenadas es, de nuevo, arbitraria. Uno puede usar 3 coordenadas espaciales, cualesquiera bien definidas, y una medida del tiempo. En relatividad, no existe una distinción real entre las coordenadas espaciales y la temporal, exactamente igual a como no hay ninguna diferencia real entre 2 coordenadas espaciales, cualesquiera. Profe, esa palabra, ¿cómo se dice? Cualesquiera, nada más. Cualesquiera. Se podría elegir un nuevo conjunto de coordenadas en el que, digamos... Hay comas, ¿por qué te comen las comas? Bueno, o sea, las comas ya le dan un sentido, pero hay que decir medio separadas y medio juntas. No. Sí, ahí está, no están por gusto las comas. Comienza de nuevo. ¿Qué? Comienza de lo que es sombreado. De coordenadas en el que, No, digamos... de todo lo que es sombreado. Ah,
Se podría elegir un nuevo conjunto de coordenadas en el que, digamos, la primera coordenada espacial sea una combinación de la... Profe, no se demoraría más, o sea, ¿por qué casi todos los libros tienen que tener muchas comas? Porque le da más énfasis al momento de leer. No es simplemente están de adorno las comas. Quieren decir algo, quieren mostrar algo, esa es su intención. Si no, por eso es que están esas comas. Sigue. En el que sea una combinación de la primera y la segunda coordenadas antiguas. Por ejemplo, en vez de medir la posición de un punto sobre la Tierra en kilómetro al norte de Piccadilly, profe, ese lugar, ¿cómo se dice? Piccadilly, así como está. Piccadilly, y kilómetros al oeste de Piccadilly. Se podría usar kilómetros al noroeste de Piccadilly y kilómetros al noroeste de Piccadilly. Similarmente, en relatividad de emplearse una nueva coordenada temporal que fuera igual a la coordenada temporal antigua. En segundos más la distancia, en segundos luz, al norte de Piccadilly. A menudo resulta útil pensar que las 4 coordenadas de un suceso especifican su posición en un espacio cuatridimensional llamado espacio-tiempo. Es imposible imaginar un espacio cuatridimensional. Personalmente ya encuentro suficiente difícil visualizar el espacio tridimensional. Sin embargo, resulta fácil dibujar diagramas de espacio bidimensionales, tales como la superficie de la Tierra. La superficie terrestre es bidimensional porque la posición de un punto es generalmente en ella puede ser especificada por medio de 2 coordenadas, latitud y... Por esa palabra no se entiende. Se ha juntado longitudes. ¿Longitud? Sí. Longitud. Generalmente usaré diagramas en los que el tiempo aumenta hacia arriba y una de las dimensiones espaciales se muestra horizontalmente. Las otras 2 dimensiones espaciales son ignoradas o algunas veces una de ellas se indican en perspectiva. Estos diagramas, como el que aparece en la figura 1.2, se llaman de... ¿Cómo? ¿Qué figura? ¿Qué? ¿Qué figura? 2.1. Ah, 2.1. Estoy en una película. 2.1 se llaman de espacio-tiempo. Por ejemplo, en la figura 2.1, el tiempo se mide hacia arriba un año y la distancia proyectada a lo largo de la línea que va del Sol a Alfa Centauro se mide horizontalmente en kilómetros. Horizontalmente en kilómetros. Los caminos del Sol y de Alfa Centauro a través del espacio-tiempo se representan por las líneas verticales a la izquierda y a la derecha del diagrama. Un rayo de luz de Sol sigue la línea diagonal y tarda 4 años en ir de Sol a Alfa Centauro. Acá tenemos otro diagramita. Eso es del Big Bang. Arriba dice. No, es el título del libro, eso no es del Big Bang. Este es un diagrama de lo que hemos leído anteriormente. ¿Ya? Estas ya son mediciones matemáticas. Sigamos, sigue Randy. En las islas de los suros venden cositas muy bonitas. Sigue Randy. Como hemos visto, las ecuaciones de Maxwell. Hay coma, de Ay, nuevo. perdón, profe, no me di cuenta. Ya, de nuevo.
mi computadora está con baja resolución. Como hemos visto, las ecuaciones de Maxwell, Otra vez. perdón, como hemos visto, las ecuaciones de Maxwell predecían que la velocidad de la luz debería ser la misma que cualquiera que fuera la velocidad de la fuente, por lo que ha sido confirmado por medidas muy precisas. Pero, profe, respete la coma. No, tú has dicho por lo que. No hay por lo que. ¿Dónde dice por Lo que lo ha que? sido, lo que ha sido confirmado por medidas muy precisas. De ello se desprenden que si un pulso de luz es emitido en un instante concreto, en un punto particular del ¿te das espacio. cuenta? Estás leyendo, Perdón, profe. estás leyendo bien, pero te comes la coma. Es que está bien, mira, mira, Admito que leo bien. Randy, escúchame, pues, escúchame. Mira, has mejorado bastante tu lectura, ¿verdad que sí? El detalle es que a veces te desconcentras o, no sé, te emocionas y ya de frente quieres pasar. No, tienes que respetar esas comas, ¿ya? A todos, no solo tú, todos tus compañeros también empiezan a leer, ya se emocionan y empiezan a irse de frente sin respetar las comas. Ya sigue de nuevo. De hecho, De nuevo. se desprende que si un pulso de luz es emitido en un instante concreto, en un punto particular del espacio, entonces, conforme va transcurriendo el tiempo, Ya ve, ya ve, ya ve. se irá extendiendo como una esfera de luz cuyo tamaño y posición son independientes de la velocidad de la fuente. Después de una millonésima de segundo, la luz se habrá esparcido, formando una esfera con un radio de 300 metros. Después de 2 millonésimas de segundos, el radio será de 600 metros. Y así sucesivamente. Será como las olas que se extienden sobre la superficie de un estanque. Cuando se lanza una piedra, las olas se extienden como círculos que van aumentando de tamaño conforme pasa el tiempo. Si uno imagina un modelo tridimensional consistente en la superficie bidimensional, el estanque y la dimensión temporal, las olas circulares que se expanden marcarán un cono cuyo vértice estará en un lugar y tiempo en que la piedra golpeó el agua. Figura 2.3. De manera similar, la luz, al expandirse desde un suceso dado, forma un cono tridimensional en el espacio-tiempo cuadridimensional. Dicho cono se conoce como el cono de luz futuro del suceso. De la misma forma, podemos dibujar otro cono llamado el cono de luz pasado, el cual es un conjunto de sucesos, los que un punto de luz es capaz de alcanzar los que un pulso de luz es capaz de alcanzar el suceso dado en la figura 2.4. Ya tenemos. Ya les había también ayer más o menos explicado sobre ello. O no sé si a ustedes. Profe, ¿podría pasar contexto del libro, ya que no quiero tener que escuchar otra vez todos los videos? Porque no te entiendo. ¿Qué quieres que diga? Contexto del libro, contexto. Ya, igual estamos explicando. Entonces, lo que está mostrando acá es imaginémonos mejor, ¿ya? Vamos a hacer la imagen, una imagen o un ejercicio mental. Agua en un recipiente. Imagínense todos un recipiente. Un balde, qué sé yo, un lavador, qué sé yo. Un lago, si desean. Imagínense, está el agua, está calma. Lanzan una piedra y se extienden, ¿no es cierto? Todas unas ondas. ¿Sí o no? ¿Sí o no?
Sí, Ya. Eso es lo que nos está explicando acá. En el punto donde ha impactado la piedra, empieza, pero después poco a poco empieza a llegar a los alrededores. No es al instante. Eso tiene un tiempo. Lo mismo que nos está explicando acá, pero ya en la luz, pues, ¿no? La luz también tiene esa onda. Además, la luz no solo es onda, son partículas, que más adelante nos va a explicar. Sigue, sigue. profe, con su explicación ya me perdí. Eh, es solamente de acá, pero todo el libro trata del origen del universo. Eso trata el libro. Ah, está bien. Los conos de luz futuro y pasado. Espera, profe, ahí me quedé o voy a empezar desde ahí. Está bien, sigue. Los conos de luz futuro y pasado de un suceso P dividen al espacio-tiempo en tres regiones. Figura 2.1, el futuro absoluto. ¿Dónde dice 2.1 ahí? Figura 2.5. Ah, ya. El futuro absoluto del suceso es la región interior del cono de luz futuro, es P, no de P. Es el conjunto de todos los sucesos que pueden en principio ser afectados por lo que suceden en P. Sucesos fuera del cono de luz de P. No puede ser P. No puede ser alcanzado por señales provenientes de P. ¿Dónde dice no pueden ser P? Es un sarcasmo, profe. Ya, Es sarcasmo. ya, sigue. Ahora sigue, de nuevo comienza. Sucesos fuera del cono de luz de P no pueden ser alcanzados por señales provenientes del P, porque ninguna de ellas puede viajar más rápido que la luz. Estos sucesos no pueden, por tanto, ser influidos por lo que sucede en P. El pasado absoluto de P es la región interna del cono de luz. Pasado es conjunto de todos los sucesos, desde los que las señales que viajan con velocidades iguales o menores que la de la luz pueden alcanzar ¿Pueden alcanzar? por ¿qué? Pueden alcanzar P. Es por consiguiente el conjunto de todos los sucesos que en un principio pueden afectar a lo que sucede en P. Si conoce lo que sucede en un instante particular en todos los P. Profe, ¿por qué tanto P? No le entiendo a este libro. Es una representación de acá. Ah, Ya sigue. lugares de la región del espacio que caen dentro del cono de luz pasado de P. Se puede predecir qué sucederá en P. El resto es la región del espacio-tiempo que está fuera de los conos de luz futuro y pasado de P. Sucesos del resto no pueden ni afectar ni ser afectados por sucesos en P. Por ejemplo, si el sol cesara de alumbrar en este mismo instante, ello no afectaría las cosas de la Tierra, porque en el tiempo presente, porque estaría, ¿Dónde dice por qué? afectaría las cosas de la Tierra. De nuevo, desde acá. Pero, profe, pero me confundí. Por eso, de eso se trata, no confundirse, pues. Sigue, sigue. Por ejemplo, si el sol cesara de alumbrar en este mismo instante, ello no afectaría las cosas de la Tierra en el tiempo presente, porque estaría en la región del resto del suceso correspondiente a apagarse el sol.
Figura 2.6. Ya, un momentito, un ratito ahí. Entonces, a ver, ¿qué es P? A ver, ¿a qué se refiere P? Ya les he dicho un poquito ahí. Es más, acá ya les dijo todo, en todo ello. ¿Quién es P? La representación de la figura. Es lo que yo te he dicho, pero ¿qué más? A ver, dime, Ludwig, ¿qué es? Pero por eso podría poner, creo que es la región del espacio y tiempo. Ya, es una región del espacio y tiempo. Hasta ahí estás bien. Yo Ya, creo que es una era broma. ya, Yo pienso que es el punto, o sea, pero, o sea, para mí tendría que ser el punto. ya, Y se referiría a un punto exacto de la figura que mostró arriba. ya, listo. Es el presente. Por eso nos dice la luz del futuro y del pasado. Es el presente. P es presente, nada más. Lo que nos dice también otra cosita muy interesante, por eso también se mide la luz, que si el sol en estos momentos muere, después de 8 minutos, recién nosotros nos damos cuenta que el sol ya desapareció. Eso mismo lo vi en un video en YouTube, o sea, porque la luz del sol viaja años luz, así. Sí, pero O sea, luego y al apagarse el sol, pues sus últimos rayos tardarían muchos minutos y de ahí ya no habría más luz. es más, acá está, miren, acá está, ¿ya ve? Justo lo va a decir, ya. Mejor sigue leyendo, ahí nos va a comentar. Sigue, Randy, sigue. Sí, Ludwig. Randy, sigue. Solo nos enteraríamos 8 minutos después, Ahí está, ¿eh? que es el tiempo que tardaría la luz en alcanzarnos desde el sol. Únicamente entonces estarían los sucesos de la Tierra en el cono de luz futuro del suceso en el que el sol se apagó. De modo similar, no sabremos qué está sucediendo lejos de nosotros. No sabemos qué está sucediendo lejos de nosotros en el universo. En este instante, la luz que vemos de las galaxias distantes partió de ella hace millones de años. En el caso de los objetos más distantes observados, la luz partió hace unos 8.000 millones de años. Así, cuando miramos al universo, lo vemos tal cual, tal como él fue el pasado. Muy bien, eso quiere decir que lo que estamos viendo, bueno, lo que nos quiere dar a entender, cuidado, parece un poco, no sé, ciencia ficción, lo que nos quiere decir que lo que estamos viendo ahora es el pasado del Sol. ¿Se entiende? Sí, por favor. O sea, estamos viendo el pasado, no estamos en el presente. En el presente sería el mismo punto del Sol, pero como nosotros no podemos estar en el mismo punto del Sol, nunca vamos a mirar el presente del Sol, solamente el pasado. Esa luz que viene recién de 8 minutos, pues, ¿no? Es todo ello lo que nos quiere. O sea, que técnicamente sería como un viaje en el tiempo, más o menos. Si es que estaríamos en el Sol, o sea, si es que vamos un tiempo, pero para llegar al presente del mismo Sol, al No, Sol o sea, mismo, pero si vemos al sol, los rayos del sol desde la Tierra y vemos al sol, sería como viajar en el tiempo, ya que nosotros estamos en el presente de la Tierra y estamos viendo el pasado del sol, ¿verdad? exacto. Pero si queremos viajar, tenemos que viajar a la velocidad de la luz, pues, porque es la velocidad que emana el Sol. Tendríamos que viajar esa luz, a esa velocidad. Estamos ahí y llegamos al presente del Sol. O sea, estar ahí en el Sol, cosa que nunca va a suceder porque no hay todavía no hay el artefacto para que se llegue a esa velocidad. Y dos, ni bien vamos a... Además, si alguien viaja al sol, se hace chicharrón. A una cierta distancia, pero después va a desaparecer porque lo va a fulminar el Sol. Muy bien, sigue Randy. Si se ignoran los efectos gravitatorios, tal y como Einstein y Poincaré hicieron en 1905,
espérate, 1905. Profe, ¿lo dije bien? Sí, 1905, porque conoces ese número, ¿no? Sigue, sigue. Uno tiene lo que llama la teoría de la relatividad espacial. Para cada especial, para cada suceso en el espacio-tiempo, se puede construir un cono de luz. El conjunto de todos los posibles caminos luminosos en el espacio-tiempo emitidos en ese suceso. Y dado la velocidad de la luz es la misma para cada suceso y cada dirección, todos los conos de luz serán idénticos y estarán orientados en a misma dirección. La En la teoría misma, acá está mal, es en la a misma, misma dirección, sí. perdón, a misma dirección. No, está mal acá, está mal tipiado. Es en la misma dirección, es la. Ah, Ya, sigue, sigue. la teoría también nos dice que nada puede viajar más rápido que la velocidad de la luz. Profe, ¿y el sonido? O sea, ¿qué es más rápido? La velocidad del sonido de la luz. El sonido, la luz, pues. Nunca han visto cuando revientan cohetes. ¿Sí? Ya. Primero ves el humo. Y eso es parte de la luz, ¿ah? Porque nuestros ojos está ahí presente. Pero después de un momento recién escuchan, ¿no es cierto? ¡Praj! El estallido. ¿O no? Ah, entonces nos quiere decir que primero vemos la luz, No, la luz, la luz del color de los cohetes, y luego viene el sonido. claro. Entonces la luz vendría a ser más rápida que el sonido. Es la más rápida, no hay más, no hay nada todavía más rápido que la luz. Todavía no se ha descubierto en todo caso. Ahora, si se descubre, ya cambiaría la medición del tiempo, porque todos nosotros lo medimos de acuerdo a esa velocidad que se ha tomado de la luz. ¿Y cuál es nuestro patrón? Es justamente el Sol. El Sol se demora 8 minutos y sabemos esa medición, por eso hacer algunas mediciones matemáticas. Antes pensaban que el Sol estaba ahí siempre, por eso decían que el tiempo era absoluto. Pero cuando se empezó a medir, ahí cambió todo el sentido, toda la perspectiva sobre el tiempo, el universo. Tiempo, pues, ¿no? Sigue, sigue. Esto significa que el camino de cualquier objeto a través del espacio y del tiempo debe estar representado por una línea que cae dentro del cono de luz de cualquier suceso. En ella, figura 2.7. 7. Ya, acá tenemos. Lo mismo que nos está hablando. Nos está explicando lo anterior, pero un poquito más detalladito. El tiempo, y dijimos que el tiempo es perpendicular, ¿no es cierto? Permitido en los cuerpos con masa. Como permitido y el espacio. El espacio es horizontal, el tiempo es vertical. Un momentito, voy a ver uno más, unas cositas más. Ya. Ya, esto vamos a ver. Sigue, sigue, sigue. La teoría de la relatividad especial tuvo un gran éxito al explicar por qué la velocidad de la luz era la misma para todos los observadores, tal y como había mostrado el experimento de Michelson-Morley, y al describir adecuadamente lo que sucede cuando los objetos se mueven con velocidades cercanas a la de la luz. Sin embargo, la teoría era inconsistente con la teoría de la gravitación de Newton, que decía que los objetos se atraían mutuamente con una fuerza dependiente de la distancia entre ellos. Esto significaba que si uno movía uno de los objetos, la fuerza sobre el otro cambiaría instantáneamente. O en otras palabras,
los efectos gravitatorios deberían viajar con velocidad infinita en vez de... El profesor estaba tan concentrada en su explicación que ya me distraje. Ya, sigue, sigue. Con velocidad infinita. En vez de con uno a velocidad igual o menor que la de la luz, como teoría de relatividad especial. Einstein realizó entre 1908 y 1914 varios intentos sin éxito para encontrar una Si hay teoría. comas, ¿por qué te pasas las comas? Varios intentos sin éxito para encontrar una teoría de la gravedad que fuera consistente con la teoría especial. Finalmente, en 1915, propuso lo que hoy en día se conoce como la teoría de la relatividad general. Nos quedamos ahí, ¿ya? Justo nos dice la teoría de la relatividad. Se dan cuenta cómo tienen bastante estudios. Eso me recuerda. Yo un día vi en un libro que había una especie de avión. ¿Ya? No sé si era era un avión que decía que viajaba a la velocidad del sonido. Entonces, en ese mismo día, cuando estuve leyendo aquí, recordé eso. Entonces yo dije, ¿qué sería más rápido, la luz o el sonido? Y por eso le pregunté eso. Claro. No, es la luz. Súper veloz es la luz. Son, miren, 300.000 kilómetros por segundo. Para nosotros nos parece que está siempre ahí la luz. No notamos la velocidad. Es imperceptible a nuestros ojos. Pero cada vez se hace algunos estudios o en laboratorio, o sea, se puede calcular el tiempo. Esto justamente estas formas, estos estudios, nos va a explicar con más detalle más adelante. Una y otros estudios que han hecho algunos científicos. Muy bien. ¿Alguna pregunta ya para retirarnos? ¿Ya terminamos también? No, por lo menos ninguna pregunta. Ludwig. No, profesor. Muy bien, chicos. Como estaban los dos, iba a ser un ping-pong, es decir, leer unos cuantos, un poco, pero me parece que están más atentos, por eso es que han leído casi de un tirón. De eso se trata. Si están siempre en la lectura, porque no se trata solamente que ustedes lean y se abandonen y ya empiezan a hacer otras cosas, no se trata de ello, sino de los que también leen y ustedes también tienen que seguir esa lectura. Por eso solamente están en una hora, pues. Solo se fijan en ese tiempo que tengan y se van a acostumbrar. De eso se trata, de tener el hábito de lectura. Para que si les cae alguna pregunta, que a veces voy a empezar a hacer, respondan, pues, o si tienen alguna duda. Los libros anteriores, por ejemplo, de la Divina Comedia, no había mucho, pues, ya no es de nuestro tiempo, simplemente es, como ya lo tomamos como un cuento, parte de la novela, pero nos ayuda a conocer algo de ese tiempo. Me parece que terminando este libro, que lo vamos a terminar rápido, es poco nada más. Miren, si se fijan, estamos en la página ya 34. Estamos más o menos calculando en la quinta parte más o menos. Sí, quinta parte. O sea, lo vamos a terminar rápido. Profesor, ¿cuántas páginas son? 177. Pero como han visto, hay dibujos. Más adelante no hay pocos. Va a haber diferentes. A la siguiente vez vamos en estos tres libros, precisamente los tres, leímos sobre el proceso que hubo, o que hay, es más, que sigue habiendo, de cómo el hombre tuvo esa visión de el mundo, cómo interpretaba el universo, cómo pensaba del mundo,
desde los griegos hasta la Edad Media o el feudalismo y en nuestra actualidad. A ver si ustedes se dan cuenta y les explica una y otra vez cómo ha sido ese proceso. Ahora, después de este libro, si vamos a seguir, vamos a leer sobre la vida. Voy a buscar algunos otros libros más. O en todo caso, leeríamos historia. ¿Cuál de las dos preferirían ustedes? Chicos. ¿Podría, profesor, volver a repetir cuál? Uno serían libros sobre origen de la vida. Ojo, son estudios científicos, no es nada de filosofía. Historia. O el otro sería historia universal en todo caso. Historia, profe, ya que Historia. hemos tenido la teogonía, la Divina Comedia, y por favor, elija un libro corto, por favor. No me gustó, bueno, me gustó el libro de la Divina Comedia, pero mucho texto. Pero esos son libros, así son los libros, pues. ¿Por qué le puse esto? Para que puedan ver la diferencia, cómo ha sido el proceso del conocimiento, de la visión del hombre. Porque esos tres libros nos relatan de cómo fueron la visión de los hombres en esos tiempos. Y lo tomaban como verdad. En la actualidad, por ejemplo, nosotros todavía de alguna u otra forma tenemos esa visión de ver lo que se pensaba de un Dios, pues, ¿no? Pero con esto de los estudios un poquito que ya se aleja algunas creencias. Claro, otros siguen creyendo, pero no se respeta siempre, a pesar de que los estudios dicen diferentes cosas. Muy bien, hasta aquí los dejo, chicos, entonces. Hasta el día lunes, nos estamos viendo. Chao, chao, cuídense, si no hay preguntas nos podemos retirar. Chao, profesor, cuídense. Chao, profesor, Chao, cuídese. chao, chao.